Hola, buenas a todos, soy Andreu, responsable del departamento técnico de Solar Rocket, y ahora os voy a explicar un vídeo sobre instalaciones fotovoltaicas asistidas. Las fotovoltaicas asistidas son muy parecidas a las aisladas, con la peculiaridad de que incorporamos un inversor de conexión a red a nuestro conjunto de equipos. También os voy a explicar en el vídeo cuándo se suele usar este tipo de instalaciones, el por qué, cuáles son sus ventajas y también cuándo no es aconsejable utilizarlo. Aquí, bueno, no voy a centrarme en los elementos que serían de la instalación aislada, porque están explicados en otro vídeo, los nombraré para que quede claro, pero voy a centrarme en el funcionamiento de la asistida. Esta también se podría llamar asistida o mixta, por lo que ahora os explicaré de que tenemos dos campos fotovoltaicos, podríamos tener o uno o dos. Entonces, pasando a explicar los elementos, lo que incorporamos con respecto a la instalación aislada es un nuevo campo fotovoltaico con un inversor de conexión a red. De forma que aquí ya tenemos la energía en corriente continua y el inversor de conexión a red, mediante la sincronización de su onda con la onda que nos crea el inversor cargador, que a su vez es capaz de crearla gracias a las baterías, ya tenemos posibilidad de dar consumo a la vivienda. ¿Qué pasaría si no tuviéramos el inversor de aislada? Que este inversor de red, por él mismo, no es capaz de crear una onda senoidal. Entonces, necesita una a la cual adaptarse. Por eso los inversores de red se conectan cuando, como la misma palabra indica, cuando tenemos una red. En este caso, entiende que hay una red existente, que es la que nos crearía la instalación de aislada. Es bastante sencillo. Aquí, por ejemplo, el campo fotovoltaico y el regulador de la parte de continua no sería necesario, podría ponerse, funcionaría igual de bien la instalación, pero no es obligatorio, tal y como pasa con las aisladas. Entonces, peculiaridades de esta instalación. Se aconseja sobre todo cuando tenemos consumos mayoritariamente en las horas solares. ¿Por qué? En este tipo de instalaciones el consumo es directo, solo tendríamos una transformación que sería la de pasar de continua a alterna y ya tendríamos directamente consumos, con lo cual la eficiencia aumentaría. En cambio, si tenemos el mayor consumo en las horas solares con una instalación aislada, hacemos una conversión de continua a continua que es muy eficiente y después hacemos otra de continua a alterna que también es eficiente, pero esas dos conversiones son menores que la que sería directamente del inversor de red. Por ejemplo, ¿cuándo no convendría usar esto? Pues cuando tenemos una instalación que la mayoría de los consumos son por la noche o cuando no hay horas solares, porque entonces lo que haría la energía sería transformarla en alterna y como aquí no tenemos consumos, la energía pasaría de alterna a continua y aquí tendríamos una transformación que no tiene sentido hacerla si no vas a tener consumo en ese mismo momento, porque estaríamos perdiendo eficiencia. Ahora, para explicar los flujos de energía, nos vamos a centrar en si no tuviéramos un campo fotovoltaico con su regulador, para así evitar líos. Entonces, esto lo borramos, de forma que la instalación ya no es mixta, sino que totalmente es una instalación asistida. Y ahora, igual que antes, procederemos a hacer unos ejemplos de los consumos. Esto se suele usar cuando la instalación tiene un tamaño considerable. También se puede hacer cuando es más pequeña, pero es más común usarlo, por ejemplo, en granjas con consumos instantáneos de unos 15 kilovatios aproximadamente, aunque repito, también se puede hacer con instalaciones de 3 kilovatios de fotovoltaica y de consumo directo. Aquí vamos a hablar de consumos un poco más elevados, por tanto, si tenemos un consumo de unos 15 kilovatios, si nuestro inversor de red es capaz de darnos esos 15 kilovatios mediante los módulos, mediante la radiación de ese momento, iría todo directamente a consumo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tenemos una instalación de 15 kilovatios y solo estamos consumiendo 10? Nuestro inversor de aislada sería capaz de gestionar esta energía proveniente del inversor de red y con ello cargar las baterías.
Otro ejemplo sería cuando, por ejemplo, tenemos 20 kilovatios de consumo. Pues en este caso, si el inversor nos está dando 15 kilovatios, vendrían los 15 del inversor de red y el resto sería aportado por la batería, de forma que con ello ya tendríamos los 20 kilovatios de consumo. Aquí también se ha añadido un grupo electrógeno que sería pues de apoyo, como en el mismo caso de la aislada. Muchas veces también aconsejamos este tipo de instalaciones cuando el inversor de red, cuando el campo fotovoltaico está muy lejos de las baterías, porque con el inversor de red se minimizan las pérdidas por cableado y aparte el cableado sale más económico que con reguladores. Es muy importante a la hora de hacer estas configuraciones, se tienen que hacer de forma específica, no existe una instalación tipo para esto, y es muy importante que el inversor de red y el inversor de aislada tengan una confluencia entre ellos y los parámetros técnicos sean correctos. Aprovecho para deciros que también hemos hecho muchas instalaciones de este tipo y que si tenéis cualquier consulta en concreto con esta instalación, tenéis nuestro número de teléfono y podéis contactar con nosotros para estudiar vuestro caso en concreto. Muchas gracias.